Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Bastante movimiento para ser viernes. Comentábamos en el análisis de esta mañana cómo el precio, tras romper lo que es la estructura de una hora, rompió el soporte y tuvo el test de consolidación, donde el precio nos dio oportunidad operativa en short a buscar niveles operativos más bajos. El principal objetivo de esta operativa era visitar lo que es el soporte de la estructura del gráfico de 4 horas, que está en los 40.300. Y como veis, el precio, en cuanto alcanzó esta zona, comenzó a rebotar de forma agresiva. Es por eso que comento muchas veces que es muy importante que a medida que vayamos alcanzando objetivos, como es este en este caso, vayamos protegiendo la operativa, porque al final estos son zonas operativas donde el precio puede tener una reacción importante, y en este caso pues hemos tenido esta reacción alcista súper agresiva. Una reacción que en cuanto a las velas nos está demostrando fortaleza hasta que llega a la zona del VWAP semanal. Recordemos lo que estuvimos comentando en días anteriores. En esta zona de aquí el VWAP semanal estuvo actuando como una resistencia muy fuerte, y otra vez estamos viendo la misma reacción en la misma zona operativa. Como es un VWAP, al final es una zona operativa dinámica, pero mirad el rechazo que hemos tenido en esta vela de aquí y también el volumen que acompaña esa vela. Seguimos viendo presión vendedora en la zona del VWAP. Esto en el corto plazo podría ser un giro rápido, pero para confirmar ese cambio de contexto yo esperaría la ruptura de lo que es el VWAP semanal. Si viésemos una ruptura efectiva, entonces en esa situación sí que podríamos estar volviendo a valorar compras y escenarios alcistas, pero solo en este contexto, porque al final, después de esta reacción del precio, podríamos considerar que esto pudiese ser en verdad la sacudida de esta estructura operativa, pero no podemos valorar compras teniendo en cuenta que hay esta resistencia tan fuerte en el corto plazo. Bueno, se podría llegar a valorar, pero ya sabéis que yo intento compartir la operativa más conservadora en el canal. Y ver presión vendedora muy agresiva muy cerca de la zona donde tendríamos que valorar una entrada nos puede hacer considerar esta operativa como de mayor riesgo. Por lo tanto, para poder valorar compras, por lo menos esperaría una ruptura del VWAP y a una potencial consolidación posterior, volviendo a la dinámica que observábamos en el precio en esta zona de aquí, o si no, ya esperando a lo que es una muestra de fortaleza y posterior consolidación de la ruptura de la resistencia para consolidar como un soporte. Estos son los únicos setups alcistas que estaríamos valorando. Setups bajistas en este contexto, después de la reacción que estamos viendo en el precio, no es tampoco lo más idóneo. Para eso me esperaría antes a la ruptura efectiva de la zona del soporte de la estructura del gráfico de 4 horas, la ruptura de los 40.300, para poder en ese caso valorar algún tipo de ruptura, consolidación y posterior movimiento de continuación bajista, con los objetivos que comentábamos en el análisis de esta mañana. Tendríamos en mente los 37.440, 34.510, estas serían algunas zonas operativas interesantes. Como veis, el indicador estuvo proyectando esta mañana el 1618 como potencial objetivo, no lo llegó a testear, pero se quedó muy cerca de la zona, teniendo en cuenta que más o menos hay confluencia en esta zona, hubiese determinado que esta podría ser una zona de take profit, y como veis al final entre lo que es la zona de soporte que teníamos de la estructura del gráfico de 4 horas y el 1618 se acaba quedando una zona muy de sniper, podríamos decir. Ahora pasamos a revisar las herramientas. Os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Vemos que se ha quedado esta liquidez por parte de los long, bastante curioso esto, hubiese esperado que en el movimiento bajista aprovechasen a llevarse toda esta liquidez, sería lo más habitual. Por parte de los short, como veis, no hay tanta liquidez, tenemos que subir hasta la zona de los 44.140 aproximadamente. Curioso esto porque esta mañana comentábamos cómo había bastante liquidez de 100x sobre la zona de los 41.595 aproximadamente, y decíamos que era raro que hubiesen dejado esta liquidez, que lo normal hubiese sido que hubiesen limpiado y luego ya que hubiese caído. Y bueno, viendo este posterior movimiento pues tiene sentido, pero claro, verlo a toro pasado pues obviamente no nos sirve de nada. Nosotros sabíamos que había liquidez y que siempre existía ese riesgo de que fuesen a buscarla, por eso que hay que evitar tener los stop loss en estas zonas operativas. En cuanto a la liquidez de 50x, vemos como se ha quedado aquí también liquidez por parte de los long, en torno a los 40.219, no es tanta la liquidez de todos modos como veis, y por parte de 25x también se ha quedado en esta zona. ¿Será que el precio va a hacer así durante las próximas horas, igual que cuando comentábamos esto mismo, el precio terminó
buscando esa liquidez. Sería curioso verlo, la verdad. También comentábamos que habían bastantes compras sobre los 40.200. Estaba toda esta zona de compras llena y como veis, pues han conseguido soportar al precio en estos niveles. Pero ya en estas últimas horas no están esas compras. Tenemos otra zona de compras desde los 39.200 hasta los 38.500, pero queda bastante más abajo. En el multibook la situación no ha cambiado nada prácticamente. Y bueno, en los mapas de corto plazo vemos cómo ha salido aquí un clúster bastante interesante, en torno a los 42.700 prácticamente. Y luego tenemos aquí liquidez que ya hemos comentado anteriormente sobre los 45.500. En los CVDs sobre todo me gustaría destacar compras agresivas por parte de Coinbase, una compra aquí también bastante fuerte por parte de Bitget. Curiosamente también Bitfinex y Kraken metieron aquí una compra agresiva, podrían estar buscando esas liquidaciones que veíamos en los mapas. Y luego en los mapas de corto plazo vemos algo bastante interesante, y es que toda esta zona se ha cargado bastante, así que cuidado si estáis metiendo longs y tenéis el stop loss en torno a los 41.160, porque en esta zona vemos bastante liquidez.